Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Quinta entrega ya de esta cronología mutante, esta guía definitiva de la Patrulla X. Y hoy nos toca meternos de lleno en el segundo Marvel Gold de la imposible Patrulla X. Una etapa marcada sobre todo por dos grandes eventos, Días del Futuro Pasado y la saga de Fénix Oscura. Así que si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que tramaron Chris Claremont y John Byrne una vez asentados en la serie, vamos, yo si fuera tú me vería el vídeo enterito. No me perdería ni un fotograma. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Cíclope, Tormenta, Banshee, Rondador Nocturno, Lobezno Coloso, hijos del átomo, alumnos de Charles Xavier, mutantes, temidos y odiados por el mundo que han jurado proteger. Estos son los más extraños de todos los héroes. Esta es la Patrulla X. Corría el año 1979. Chris Claremont y John Byrne habían conseguido reflotar una serie que había tenido sus más y sus menos a nivel comercial. Con una periodicidad mensual las cosas empezaban a estabilizar tanto a nivel creativo como editorial. Y tras cogerle ritmo al equipo, los personajes y las dinámicas heredadas de épocas anteriores, tocaba el turno de llevar a los X-Men a lo más alto. Los conceptos estaban cada vez más claros. Los autores conocían perfectamente la hoja de ruta a seguir. La fórmula que les estaba haciendo cosechar éxitos de crítica y público. Es decir, apostar por el lado más humano de este grupo de mutantes que cada vez se veían más como una familia que como un grupo de superhéroes. Recordemos que hasta entonces habían vivido ya varias fases. Se había presentado un nuevo equipo en el Giant Size X-Men. Se les había puesto a prueba con algunos de los villanos más cacareados de épocas anteriores. Se había dejado patente que como grupo todavía eran un tanto disfuncionales, tanto en combate como en la convivencia. Pero esa etapa primigenia estaba por terminar. Si en el primer Marvel Gold de la imposible Patrulla X habíamos asistido al germen de esta nueva génesis, se habían presentado los nuevos personajes y las nuevas dinámicas a seguir a nivel editorial y creativo, ahora era el momento de poner a trabajar todas esas grandes ideas en grandes sagas que pasarán a la posteridad. Y aquí los autores nos dejaron con dos que pasarían a la historia. Dos sagas o dos arcos argumentales muy diferentes en cuanto a forma y fondo, que no solo dejarían una huella inevitable en la cronología mutante, sino que serían revisitadas una y otra vez. Una vez que Chris Claremont y John Byrne habían conseguido que sus personajes caminaran por sí mismos, una vez que tenían cada uno una voz especial que los hacía especiales, les embarcaron a lo largo de los números en una serie de historias que desembocarían inevitablemente en dos de las mayores sagas mutantes que hemos visto hasta ahora. Estamos hablando de la saga de Fénix Oscura y de Días del Futuro Pasado. La primera se fue urdiendo poco a poco, metiendo detalles aquí y allá, gestando prácticamente desde el número 100 con la muerte y transformación de Jean Grey en Fénix y con una idea clara a reflejar: si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe de forma absoluta. Fueron varios números en los que vimos cómo guionista y coargumentalista metieron detalles, desde la llegada de Jean Grey a Escocia y sus primeros encontronazos con Jason Wingard, al que no tardaríamos en identificar como mente maestra. Una saga de proporciones cósmicas que se fue cocinando a fuego lento como una subtrama mientras florecían otras historias. La segunda, Días del Futuro Pasado, más contenida, contada en apenas 2 números, pero que trajo ese futuro alternativo que todos los mutantes temen y al que se ha recurrido en una infinidad de veces. El tándem Claremont-Byrne carburaba a todo gas. Y es que la colaboración entre estos dos autores nos ha traído algunos de los mejores momentos de la franquicia mutante. Al gran trabajo de dibujo de Byrne hay que añadirle su implicación en los guiones de la serie, creando una etapa que está entre mis favoritas de toda la cronología mutante. Con dos grandes sagas, sí, pero con la creación de personajes como Kitty Pryde, que ha sido uno de los personajes favoritos de todo el fandom. Por cierto, que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho, y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like ahí de booty, que no te vas a arrepentir. En este segundo Marvel Gold de la imposible Patrulla X tendremos el que para mí es el auténtico despegue de la serie. Vendrán después también grandes sagas y eventos. Vendrían otros autores a colaborar con el Patriarca Mutante, pero de lo que fueron capaces Claremont y Byrne es de conseguir crear una serie destinada a convertirse en la más popular de toda la editorial. Vayamos de lleno a las historias recopiladas en este tomo. Desgranemos esta etapa todavía fundacional, sí, pero que llegó a alcanzar algunas de las cotas más altas de creatividad que hemos visto en esta colección. Siguiendo los acontecimientos de lo sucedido en el tomo anterior, llegamos a los números 122, 123 y 124. Parte del grupo ha aterrizado en Escocia, el resto están en la mansión Xavier, sin saber nada unos de otros. Este es uno de los momentos, sinceramente, en los que el pacto de ficción que firmamos con los autores se resiente un poco. Es difícil concebir que haya pasado
pasado tanto tiempo ya y que nadie se haya molestado en intentar contactar con la Mansión Xavier. Pero bueno, eran otros tiempos y tampoco le podemos exigir a los cómics de aquella época lo mismo que le exigimos a los de ahora. Vamos a ver cómo continúan las dinámicas de la Sala de Peligro, como se suele decir, prácticamente un personaje más. Los autores toman el testigo de la importancia que ya Stan Lee y Jack Kirby le dieron a este concepto, y a lo largo de este tomo vamos a ver unas cuantas escenas de entrenamiento en esta demencial Sala de Peligro. Vamos a ver cómo los lazos entre algunos de los miembros se van estrechando. Vamos a ver cómo aparece por primera vez Jason Wingard, mente maestra, en la que se supone la primera semilla de cara a la saga de Fénix Oscura. Y vamos a ver cómo un malvado Black Tom Cassidy junto al Juggernaut contratan al letal Arcade para que asesine a la Patrulla X en su mundo asesino. La Patrulla X será secuestrada y llevada al parque de atracciones infernal de Arcade para ser asesinados. Una historia que se desarrolla en 2 números en los que vamos a ver cómo Arcade es capaz de lavarle el cerebro a Coloso para ponerlo en contra de sus compañeros. Vamos a ver apariciones estelares y breves de Spider-Man, por ejemplo, uno de los primeros héroes en sobrevivir a tan temible parque temático. Y vamos a ver cómo el trabajo en equipo del grupo se ve recompensado al salir indemnes de tal castigo. A continuación vamos a asistir al tercer anual, dibujado nada más y nada menos que por Josh Pérez. Una historia que a mí es cierto que me ha dejado un tanto frío, pero bueno, que está muy bien dibujada. Una historia dividida en 3 actos en la que veremos cómo Arcon secuestra a la Patrulla X en busca de su ayuda. Malentendidos, peleas y un mundo fantástico que necesita de la ayuda de Tormenta. Una especie de anillo de energía que sirve al sol del planeta nativo de Arcon se está apagando. Un anillo que una vez fue reparado por los Vengadores y que gracias al poner combinado entre Cíclope y Tormenta queda finalmente operativo de nuevo. Una historia sin más, sencilla, genérica. En un anual bastante prescindible que no hace más que entorpecer el ritmo de la trama principal contada en la serie regular. También es cierto que es una gozada ver al grupo dibujado por Josh Pérez, que sí que es cierto que tampoco es mi dibujante favorito, ni tiene un estilo que a mí me flipe, pero oye, mola muchísimo verlo en este número. En los 4 siguientes números, 125, 26, 27 y 28, vamos a ver también uno de los arcos que más le gustan al fandom, el de Proteo. Unos números que nos llevan inevitablemente hacia la saga de Fénix Oscura, pero que nos cuentan una historia muy interesante. En la saga de Proteo vamos a ver cómo por fin los 2 grupos separados por el océano conectan entre ellos y al fin se juntan. Mientras vemos cómo Jean se va sumergiendo poco a poco en ese mundo imaginario creado por mente maestra y vemos cómo su poder aumenta por momentos, al fin la bestia decide hacer una visita casual a la Mansión X para descubrir que sus antiguos compañeros siguen vivos. Todo el grupo recibe la noticia con alegría y deciden poner rumbo a la isla Muir, donde está el resto de sus compañeros. A todo esto comentar que en el número 125 tenemos un interludio en el que vemos a Magneto tramando planes, pero bueno, al que no volveremos a ver hasta bastante más adelante. Ahí los cabos sueltos. Una vez aterrizados en la isla Muir, veremos el gran reencuentro entre los 2 grupos, pero sobre todo el reencuentro entre Cíclope y Fénix. Scott, que había cerrado por completo sus sentimientos para no sufrir con la muerte de Jean, le explica todo lo sucedido y aquí paz y después gloria. Lo más interesante de estos números, más allá del reencuentro, es todo lo que rodea a Proteo, hijo mutante de Moira McTarget y ultrapoderoso con la capacidad de moldear la realidad a su antojo. Descubriremos que Proteo es una especie de parásito que necesita un anfitrión para poder subsistir y asistiremos a una batalla contra él que deja secuelas importantes en personajes como Lobezno. Tras este primer enfrentamiento con Proteo, la Patrulla X se retira a lamerse las heridas y es aquí cuando veremos que Cíclope les da toda una lección en campo abierto, intentando desequilibrarlos y quitarles el influjo que ha dejado Proteo en ellos. Consideradlo una sesión en la sala de peligro, les dice cuando ha terminado la bronca. No te tenía en gran estima, Ciclo, le contesta Lobezno, ni como líder ni como hombre. Me equivoqué. Una vez más, gracias al liderazgo de Scott Summers y del trabajo en equipo, finalmente es Coloso quien termina con la vida de Proteo. En el siguiente bloque de números, del 129 al 133, asistimos a la primera parte de la saga de Fénix Oscura. Una fase de esta saga centrada en el Club de Fuego Infernal. Todo un desencadenante de lo que sucederá a partir del número 134 y que desembocará en todo este cataclismo cósmico que veremos ya en la segunda parte del evento. En el número 129 tenemos un momento tan importante como es la primera aparición de Kitty Pryde, posiblemente el personaje creado por Claremont más querido por el fandom mutante. En contraposición con sus compañeros tenemos a una niña de 14 años con un poder bastante extraño, poder entrar en fase y atravesar objetos sólidos.
No solo Charles Xavier quiere reclutarla, sino que también la Reina Blanca la quiere entre las filas de sus infernales. Toda esta etapa está centrada tanto en la Reina Blanca, que termina por secuestrar a la Patrulla X otra vez, como sobre todo en cómo se agudiza la fantasía creada por Mente Maestra. Una fantasía en la que Jean Grey cree estar en la piel de una antepasada suya. Una fantasía creada a partir de los propios deseos ocultos de Jean Grey, de sus más bajas pasiones. Algo que desembocará más adelante en la llegada de la Fuerza Fénix, aún contenida por el poder de voluntad de la propia Jean. Vamos a asistir también a la aparición de un personaje como Dazzler, que deja bien claro en un momento que si bien simpatiza con la Patrulla X, prefiere dedicarse en cuerpo y alma al mundo del espectáculo. No será hasta bastante más adelante cuando la veremos entre las filas de los mutantes. Y por fin llega la batalla final entre Fénix y la Reina Blanca, un enfrentamiento épico en el que veremos todo el poder de la Reina Blanca, que sí que es cierto, se queda corto en comparación a la fuerza desatada de Jean Grey. Una vez recuperados, la Patrulla X decide meterse de lleno, a pesar de todas las advertencias, en la boca del lobo. Veremos el regreso del Ángel, que contacta con los X-Men y se compromete a ayudarlos. Y veremos cómo tras el enfrentamiento entre la Patrulla X y el Club de Fuego Infernal, Jean queda totalmente absorbida por la influencia de Mente Maestra para convertirse irremediablemente en la Reina Negra. Es interesante toda la lucha entre los mutantes y sus contrapartidas del Club de Fuego Infernal. Donald Pierce, Harry Leland, el mismísimo Sebastian Shaw, que ya se perfila como un terrible villano. Interesante es también las luchas de poder internas entre los miembros, esas líneas de pensamiento tanto de Shaw como Mente Maestra que quiere hacerse con el poder del club. Y será ya en el número 133, último de esta primera parte de la saga de Fénix Oscura, cuando Lobezno tendrá que infiltrarse en el club para intentar rescatar a sus compañeros caídos, una vez más secuestrados. Y veremos un enfrentamiento de Cíclope con Mente Maestra dentro de la propia ensoñación de Jean Grey. Ojo, que aquí descubriremos el que será un concepto que aún perdura hoy en día, el enlace psíquico permanente entre Jean y Scott. En los 4 siguientes números, del 134 al 137, tendremos la segunda parte, la más épica y más espacial de esta saga de Fénix Oscura. Una vez liberada del control mental de Mente Maestra, que se llevará su correctivo por su parte, y gracias en parte al enlace mental entre Jean y Scott, bueno, será liberado lo peor del Fénix. Y en el número 135 asistiremos al nacimiento de Fénix Oscura, la madre de todas las sagas de la Patrulla X. Tras esta liberación de poder total y primigenio, incontrolable y letal, Jean Grey, o lo que queda de ella tras ser asimilada por la Fuerza Fénix, viajará a lo largo del universo cruzando galaxias con un solo pensamiento y en su propia sed de poder absorberá la energía de una estrella transformándola en supernova y matando a 5.000 millones de seres inteligentes. Tanto la Patrulla X como Jean serán convocados por la emperatriz Lilandra para que Fénix sea juzgada por ese terrible crimen. Ahí está bastante hábil Charles Xavier, que ha estado estudiando la legislación Shi'ar, no olvidemos que es amante de la propia Lilandra, y propone un duelo de honor. La Patrulla X y la Guardia Imperial Shi'ar se enfrentarán a muerte por la vida de la joven Jean Grey. Y aunque la Patrulla X ha perdido, tras eso sí dar toda la guerra que puede a la Guardia Imperial, es la propia Jean la que le suplica que la eliminen, culminando todo este acto en una escena de puro melodrama en la que Coloso la debilita y es ella misma la que activa un arma para suicidarse y liberarse así de la letal Fuerza Fénix. Esta saga es sin duda una de las mayores sagas de toda la Patrulla X, con un nivel de epicidad y de dramatismo, bueno, nunca antes visto hasta este momento. Por eso quizás ha pasado de la historia como una de las historias más grandes jamás contadas de la Patrulla X. Pero es cierto que a mí, a pesar de ser de mis preferidas, y es que toda la etapa de John Byrne es de mis etapas favoritas de la Patrulla X, esta saga de Fénix Oscura se me hace un poquito tramposa. Y es que Chris Claremont, especialista en personajes, en sentimientos, en humanismo, bueno, pues a veces como guionista se le ven un poquito las costuras. Sobre todo en la parte del Club de Fuego Infernal con esa posesión mental de Mente Maestra. Aquí el pacto de ficción con el lector se fuerza al máximo. Es bastante poco creíble que a través del poder de Mente Maestra, eso sí, ayudado por un MacGuffin de la Reina Blanca, bueno, pues Jean Grey quede totalmente sometida. Se le pueden dar muchas vueltas a esto, pero bueno, al final es una saga estupenda que nos ha gustado muchísimo siempre.
Y eso no quita que su resolución sea una de las más impactantes y más recordadas de toda la cronología mutante. Y muy distinta a la que sus propios autores tenían en mente, algo que vamos a ver un poquito más adelante. Después de todo el melodrama contado con este final de la saga de Fénix Oscura, llegamos a un número unitario, el 138, que además tiene una de las portadas más icónicas de toda la serie. Un número unitario, bueno, bastante raro, pero que sí que es cierto que sirve para la entrada de nuevos lectores. Un número en el que vamos a ver un repaso bastante concienzudo de toda la historia de la Patrulla X. Un resumen de todo lo publicado hasta el momento, con los momentos estelares de las etapas de Stan Lee, Jack Kirby y toda la etapa de Roy Thomas. Además, por supuesto, de lo ocurrido en el Giant Size y todo lo posterior. Todo enmarcado en los recuerdos de un Scott Summers emocionado en el entierro de Jean Grey. Un número algo soso que poco aporta y no cuenta mucho. Más allá de servir de resumen de todo lo acontecido hasta ese momento. Que sí, que es un punto de inflexión. Ah, y también sirve para mostrar una vez más el carácter taciturno de Scott Summers, que bueno, pues tras la muerte de Jean Grey decide de forma muy dramática también dejar la Patrulla X, al menos por un tiempo. El siguiente número incluido es también un número unitario, el anual número 4. Y al contrario que en el anual anterior, el número 3, pues sí que nos encontramos con una historia, oye, que es interesante. Como dato curioso, decir que es una historia dibujada por un John Romita Jr., bueno, muy pero que muy alejado del estilo que le conocemos hoy en día. En una historia que gira alrededor del Rondador Nocturno y en la que visitaremos nada más y nada menos que el infierno narrado por Dante en su Divina Comedia. Un homenaje sin tapujos a la Divina Comedia, a la parte del infierno. Una historia documentada que sirve de excusa para darnos a conocer los círculos del infierno tal y como los describió el propio Dante Alighieri. Una historia que sirve además para dotar de cierto trasfondo a Rondador Nocturno, que queda atrapado en este peculiar infierno que no es más que una representación que su madrastra, Margali, ha creado. La Patrulla X, acompañados del Doctor Extraño, irán en su busca y recorrerán uno a uno los círculos del infierno dantesco. Es muy curioso ver a un John Romita Jr. tan alejado de su propio estilo en un trabajo que yo supongo que sería de los primeros que hizo para Marvel. Una historia entretenida, muy de culto y que deja al descubierto, bueno, pues los gustos más literarios de los autores. Es verdad que ese apaño de retrocontinuidad con la novia hermanastra de Rondador Nocturno a mí me chirría un poco, pero bueno. Por otro lado, es un número que sirve de excusa perfecta para adentrarse en los círculos del infierno tal y como los describió Dante. En los dos siguientes números, el 139 y el 140, tenemos por un lado la primera aparición de un personaje que luego tendrá cierta importancia, aunque es secundario, que es Stevie Hunter, la profesora de baile de Kitty Pryde, y por otro lado tendremos un encuentro más, otro encuentro con los Alpha Flight. Hasta cierto punto es bastante normal que con Lovendo en el grupo y con John Byrne en el equipo creativo, los X-Men se crucen con su contrapartida canadiense. En este caso, además, por la aparición del Wendigo, un personaje que tiene totalmente que ver con la primera aparición de Logan en el universo Marvel. El propio Lovendo quiere dejar las cosas claras al Departamento H, quiere hacer las paces con sus antiguos compañeros y descubrirá que están buscando precisamente al Wendigo. Sobra decir que los ayudará junto con Rondador Nocturno que le acompaña. Una historia interesante en la que, además de volver a ver al equipo canadiense, a los Alpha Flight, bueno, pues nos sirve también para indagar un poquito más en el pasado de Lovendo, en su relación también con Rondador Nocturno. Y ojo, que esta historia sentará también un nuevo status quo para el equipo canadiense, los Alpha Flight. Venga, que llegamos ya a los números 141 y 142 en los que se da lugar el que para mí es el otro gran evento, la otra gran saga contenida en este tomo. De una forma mucho más contenida y concisa, llega Días del Pasado Futuro. Está claro que los autores le quieren dar protagonismo a su nueva creación, a Kitty Pryde. Y en un ejercicio bastante inteligente nos la plantan en un futuro distópico en el que las leyes antimutantes son un hecho y la gran mayoría de los compañeros de la Patrulla X y del resto de héroes han muerto. Nos ponen a un personaje como Kitty Pryde en el centro de esta historia en la que vemos cómo ha sobrevivido y bueno, pues sí que nos dan a entender que va a ser un personaje muy importante de la Patrulla X en un futuro. En el primer número, los autores nos introducen de lleno y sin anestesia en ese futuro distópico en el que tras firmarse el acta de registro mutante, gran parte de la raza del Homo superior ha sido diezmada.
Un futuro en el que los supervivientes trabajan para los propios centinelas, recluidos en campos de concentración, y en una ciudad de Nueva York en ruinas en la que las bandas de criminales campan a sus anchas. Gran parte del éxito de esta historia a nivel narrativo, creo yo, es todo lo que omite. En apenas 2 números no da tiempo a desarrollar ni profundizar, pero sí que se nos muestran varios detalles de lo que ha podido ocurrir. Las tumbas de los héroes, entre los que encontramos no solo aparte de la Patrulla X, sino también miembros de los Cuatro Fantásticos y los Vengadores. Un dato que nos sugiere que ha habido un terrible conflicto social en el que los héroes se han posicionado y han perdido. Veremos también en este futuro a un Magneto en silla de ruedas aliado del resto de los supervivientes. Quizás la primera vez que lo vemos como aliado de los X-Men, al igual que sucederá en Dios ama, el hombre mata. En este caso descubriremos además que todo el detonante de este futuro viene dado por el asesinato del senador Kelly por parte de la nueva hermandad de mutantes diabólicos, algo que la propia Kitty intentará evitar dejando que su conciencia viaje al pasado para alertar a sus compañeros. En el siguiente número, más centrado en el presente, veremos precisamente cómo se intenta revertir este hecho y salvar al senador Kelly. Presentación de la nueva hermandad de mutantes diabólicos y apariciones estelares de personajes como Mística, Destino, La Mole, Piros o Avalancha. Más allá de toda la trama, que está muy chula, más allá de lo mejor o peor escrito que esté este arco, la importancia histórica que tiene es total. Este es un futuro mutante que hemos visto una y mil veces reflejado. Y esto es porque define perfectamente el mayor miedo que tienen los mutantes. Que los humanos legislen contra ellos. Que intenten controlarlos, exterminarlos en el peor de los casos. Días del futuro pasado sienta las bases de prácticamente todos los futuros que vamos a volver a encontrarnos a lo largo de los años. El futuro del que provienen Cable o Rachel Summers. El de Bishop. El de Potencias de X. Incluso la era de Apocalipsis no es más que una vuelta de tuerca de este concepto, solo que en este caso poniendo a los mutantes al frente del exterminio y a los humanos como víctimas. El siguiente número, el 143, será también un número unitario y el último de la serie regular que viene contenido en este tomo. Un número al que también le tengo bastante cariño. Y es que se trata de un especial de Navidad centrado en Kitty Pryde. Por si fuera poco todo el protagonismo que le han dado en la saga de Días del Futuro Pasado, los autores deciden darle todo un número para que los lectores, terminemos por cogerle cariño. Y es que esta es una historia en la que vamos a ver que, a pesar de su corta edad, Kitty es una chica con muchos recursos. Se queda sola en la mansión Xavier por Navidades, Hanukkah para ella, y tiene que enfrentarse a un demonio ella sola. Aprovechando sus conocimientos, su carácter y su entrenamiento, será capaz de hacer frente a esta amenaza y de salir victoriosa. La verdad es que como episodio suelto funciona como un tiro. Tiene un ritmo brutal, una acción desenfrenada, una historia que pone los puntos sobre las íes y que caracteriza totalmente a un personaje que estaría destinado a convertirse en uno de los favoritos de todo el fandom. Yo incluido. Y en cuanto al resto del tomo, pues tenemos una serie de extras de cierto interés. Como un extracto del número 100 del Marvel Team Up en el que vamos a ver una historia de Tormenta con T'Challa, Pantera Negra. También tenemos incluido el número 137 completo con un final alternativo. El final que tenían preparado los autores para la saga de Fénix Oscura, pero que no terminó de convencer a los editores. Y es que en este caso el melodrama bajaba a unos cuantos escalones. Pues sí que es cierto que Jean Grey llegaba a perder los poderes, pero no moría. Un final que hubiera tenido bastante menos impacto, yo creo, que con la muerte de Fénix. Una pizza, una tortilla de patatas, sin ánimo de lucro. También hay un diálogo transcrito bastante interesante entre los autores y los editores, precisamente hablando de la saga de Fénix Oscura. Y un par de historias de complemento escritas por Chris Claremont, una de ellas protagonizada por Jean Grey y otra por Rondador Nocturno. Al no ser parte de la historia canónica de la serie regular y sus anuales y demás, tampoco me voy a parar a profundizar mucho en estas historias. Bueno, es cierto que en este tomo que hemos revisado tenemos bastantes historias interesantes más allá de las dos grandes sagas. El número de Kitty Pryde en Navidad en solitario es sencillamente genial. Uno de mis números unitarios favoritos de toda la colección. Como también son bastante chulos esos números con Alpha Flight. Y bueno, la saga de Proteo. Una saga súper celebrada por el fandom, sobre todo por el más clásico. Una saga que nos puso los pelos de punta en su momento y que aún hoy lo consigue con una relectura, ¿eh? Ojo, ojo con Proteo, ojo. Y en cierto modo es verdad que ese carácter más de crítica social está todavía un poquito latente, sobre todo no tan claro como por ejemplo vamos a ver en Dios ama, el hombre mata. Pero no por eso deja de estar ahí. Tenemos unas cuantas pinceladas vistosas de crítica social.
La visita de Tormenta a casa de sus padres en Nueva York, donde se encuentra con Luke Cage y Misty Knight. El conflicto interior de Coloso al dar muerte a Proteo, que además es hijo de Moira MacTaggert. Todo lo planteado en Días del Futuro Pasado. La reflexión audaz y atrevida sobre el perdón al final de la saga de Fénix Oscura. Los prejuicios que prácticamente todo el grupo tiene sobre Lobezno y que poco a poco se van disipando según se da a conocer un poquito más. O los de Kitty con Rondador. Quizás de forma un poco más tangencial que en otros momentos, pero bueno, esa crítica social siempre está ahí. Ese carácter humanista que siempre ha caracterizado a esta franquicia. Y es que más allá de los pequeños fallos que nos podamos encontrar a nivel de guión en estas historias, que ya digo que nunca debemos comparar con las historias que podemos disfrutar hoy en día, actuales, bueno, pues esta etapa, más allá de fundacional, yo diría que es fundamental. Más allá de nuestros gustos, creo que hay que reconocer que Chris Claremont y John Byrne llevaron a los X-Men a lo más alto. Y eso lo hicieron gracias a profundizar en los personajes y sus sentimientos. Porque esta Patrulla X y todo lo que vendría después es un cómic de personajes, de sentimientos, de dramas y alegrías, de relaciones personales, de cómo un grupo de héroes proscritos, perseguidos, temidos y odiados acaban haciéndose fuertes apoyándose los unos sobre los otros. ¿Y a quién no le van a gustar nuestras historias con una premisa así? Venga, y para la próxima entrega, este tercer volumen de La Imposible Patrulla X, en el que vamos a ver dos grandes regresos. El de Dave Cockrum a los dibujos y el de Magneto, que bueno, ha estado prácticamente desaparecido en el tomo que hemos visto hoy. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas, así que como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics, a ser posible de mutantes, e intentad ser felices. Y ojo, no os perdáis, si este es el primer vídeo en el que entráis de esta cronología mutante, toda esta serie de vídeos que te dejo aquí en esta lista de reproducción que hemos creado para que no te pierdas ni uno. Un abrazo.